las empresas por ahí se torna un poco problemático porque la gente, cuando uno dice vamos a controlar o vamos a poner en práctica un sistema de control, cuando la gente no está acostumbrada hay un cierto grado de resistencia. Pero el control tomado desde el punto de vista, yo diría, de la mejora o del crecimiento de la empresa es muy importante, porque hay que controlar cómo vamos trabajando en cada departamento, en cada área, y eso le va a permitir mejorar con algunas medidas correctivas. ¿Qué es lo que hace el control? Ustedes observan aquí que hay una línea de planeamiento. Esto sería, por ejemplo, lo estándar, lo que se ha planificado, los objetivos, y esto sería el desempeño, o sea que está controlando dos estados. Un estado que tiene que ser con lo objetivado, es decir, con lo planificado de cada departamento. Por ejemplo, en el área de ventas nosotros podemos planificar las ventas, en el área de producción, la cantidad de unidades producidas. Hay muchas cosas que se pueden planificar. Por ejemplo, planificar, implementar un programa de atención al público. Bueno, ahí también se controla. Es un poquito más difícil que el control. Cuando uno estima las cantidades en forma cuantitativa es mucho más fácil, ¿no es así? Eso sería para medir, por ejemplo, un estándar de 100 unidades mensuales de un vendedor. Eso responde a un planeamiento. Es mucho más fácil porque las 100 unidades son unidades cuantitativas. Entonces, al fin del ejercicio, empezamos a controlar y vemos si hemos logrado las 100 o no. Entonces estamos controlando dos estados. Un estado real de desempeño y un estado planificado que tiene que ver con la definición de estándar. O sea que el control, en alguna medida, es un proceso que permite que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas. No siempre es así que se logre, porque podemos vender más unidades o vender menos, o vender las que hemos planificado. O sea, son tres situaciones que se pueden dar cuando uno controla, ¿no es así? Si logramos lo planificado, bueno, está bien. Logramos lo planificado, está bien. El problema está cuando hay un desfasaje entre lo planificado y el desempeño real. Esta brecha hay que corregir. Entonces lo que hace, en alguna medida, es cuando uno identifica esa diferencia, inmediatamente hay que corregir, no esperar que termine el ejercicio, porque la brecha esta se puede hacer mucho más grande si uno no corrige. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Supongamos, hay un tema que es difícil controlar, pero se controla. La atención al público. ¿Cómo controlaríamos la atención al público? Hay muchas formas de controlar. Esa forma de controlar sería en forma cualitativa. Lo primero que se me ocurre, y lo más sana y saludable para esta cuestión, es armar preguntas. La metodología que utilizamos generalmente son 5 preguntas, donde uno la valoriza 2 puntos a cada pregunta referido a la atención al público. Y si el cliente, en este caso el que tiene que encuestarse es al cliente para definir si nosotros estamos atendiendo bien o no al público, contesta sí, todo significa que está bien la empresa. O sea, en 5 preguntas sería 10 puntos, lo cual significa que sería excelente la atención. Ahora bien, cuando el cliente contesta no, 0 puntos, significa que la atención está degradada con relación a lo planificado, porque si hemos planificado una atención en orden, por ejemplo, de lograr cuantitativamente lo máximo, la mejor atención, un 10 si lo cuantificamos, y cuando hacemos la valoración, la medición de ese desempeño, nos da 3 o 4, significa que hay una diferencia, hay que corregir. Y bueno, la acción correctiva será, más que nada, digamos, en primer lugar, podría ser capacitar a los vendedores, ¿no es así? Cambiarlos, hacerlos rotar, o identificar el problema de dónde se está atendiendo mal para efectuar esa corrección. Esto hay que hacerlo en forma inmediata, porque, digamos, cuando no se logra lo que se ha planificado, la empresa pierde competitividad. En la parte, yo diría, cualitativa, atención al público, podemos medir motivación al personal, podemos medir el cumplimiento de la misión de la empresa también. O sea, todo lo que a ustedes se les ocurra en materia de gestión empresarial se puede medir. Hay
cosas que se pueden medir que son más difíciles. Lo más difícil es lo cualitativo, ¿no es así? Porque hay que armar esas preguntas que yo les comento. Y lo más fácil es lo cuantitativo. Por ejemplo, si podemos medir las unidades producidas en el área de producción, hemos planificado producir 100 unidades, bueno, al final del ejercicio tenemos que ver si hemos producido 100 unidades. Es mucho más fácil. Si hay diferencia, vemos qué es lo que pasa. Puede ser que la máquina haya tenido un desperfecto que no hemos podido lograr, puede ser que se haya, digamos, generado algún problemita ahí en el área de producción que hace que se retrase los lotes de producción, lo cual no logramos lo que hemos planificado. Es decir, todas estas cosas que ocurren en la empresa hay que corregir por el bien de la empresa. O sea que la función de la planificación compara, en conclusión, dos estados: el desempeño real y lo planificado. ¿Para qué? Para hacer ajustes correctivos. Ahora bien, hay que, en materia de planificado, hay que dejar bien en claro qué es lo que van a controlar y cuáles serían el estándar o cuál sería el indicador. Esto es muy importante que les diga, porque si no hay una brújula, entonces el control se pierde. Cuando hay una brújula, en un sentido donde uno identifica un indicador, lo cuantifica o bien lo cualifica en preguntas, todo bien armado, el sistema de control, bueno, eso te va a permitir controlar. Cuando no hay eso, entonces la empresa es como que uno se lanza a un océano sin una brújula, no sabes a dónde te diriges. Entonces la brújula tiene que estar puesta aquí en el planeamiento, yo diría en los indicadores, es decir, en el objetivo, en el estándar. Ese es el marco de referencia del control. Profe, en el caso yo vi que la empresa de personal, cada vez que se visita la casa central o cuando se llama para hacer una consulta de atención al cliente, ellos después de eso mandan un mensaje preguntando cómo fue la atención y si se puede responder un par de preguntas. Muy bien la pregunta. Ahí está poniendo en funcionamiento el sistema de control. El hecho de que después el cliente, salido el personal, o bien electrónicamente de manera personal, contesta la pregunta, está evaluando la atención. O sea que lo clave de esto en las cosas cualitativas es hacer preguntas, porque no hay otra forma de controlar la atención al cliente. O sea que las preguntas tienen que estar dirigidas al cliente, porque el cliente te va a decir si has atendido bien o mal. O sea, el empleado no le puedes preguntar qué tal has atendido, pero el empleado no es una opinión valedera, sino el cliente, porque hacia ello va la estrategia. O sea, yo creo que hoy en día todas las empresas están preocupadas por el tema del control, porque están perdiendo muchos clientes. Entonces, no solo el personal, sino los bancos, por ejemplo, han instrumentado también sistemas de control. Digamos, y las empresas que no implementan estos sistemas de control son empresas que no tienen un buen sistema. Es decir, podrán ganar plata, podrá crecer un poco la empresa, pero no hay un control que, incluso al tener control, identifica aquellas debilidades que uno le permite corregir y mejorar la performance económica o la competitividad de la empresa. O sea, el control es muy necesario en toda institución. Por ejemplo, ¿qué se puede medir en un aula? En un aula se puede medir el grado de satisfacción de alumnos, pero ¿cómo se mide el grado de satisfacción? Y habrá que armar esas 5 preguntas, o 10, o 15 preguntas, para que los alumnos contesten y en alguna medida sumando todas las valoraciones de cada encuesta, después se promediará la cantidad de alumnos, te da un número. Ese número tiene que estar parametrizado dentro de un sistema de control. Por ejemplo, si hemos parametrizado, por ejemplo, del 1 al 10, del 1 al 4, si está dentro de esos valores promedio, en total, significa que no hay satisfacción. Ahora, si está parametrizado y la sumatoria cae dentro de un parámetro de 7 a 10, significa que hay satisfacción. O sea, para hacer un buen sistema de control desde el punto de vista cualitativo, por lo menos 3 parámetros tiene que tener. O sea, un parámetro bajo, un parámetro alto y un parámetro medio. Ahora, el parámetro medio es una referencia que no, o sea que habría que definirlo si ese medio está bien o está mal. O sea, como es un valor medio, supongamos que 5, dentro del 4 al 7, yo insistiría que se podría hacer más preguntas para ver si ese 5 va
para arriba, para la fortaleza, o ese 5 va para la debilidad baja. Es decir, se puede seguir controlando para identificar, porque o estamos bien o estamos mal. No podemos decir que en un sistema de control, cuando se implementa una empresa, uno puede decir estamos más o menos. Más o menos es una expresión muy general que no nos permite incluso corregir qué, o corregimos o no corregimos. Ahora, si decimos que estamos mal, lo corregimos. Y si decimos que estamos bien, un valor alto, bueno, estamos en el buen camino, sigamos en la misma. O sea que hay que definir bien los valores. Por eso les digo, en el control juega un papel preponderante el planeamiento, el objetivo y el parámetro que hemos definido en los indicadores. Como podrán apreciar, el control es muy importante en todo el proceso administrativo y, como ustedes podrán ver, es inseparable el control. ¿De qué? Es inseparable entre el planeamiento y el control. Son dos actividades que tienen que ir de la mano. O sea, uno planifica para controlar y el control le permite, yo diría, modificar o bien mejorar o rediseñar ese sistema de planeamiento con acciones que en alguna medida mejoren la performance de la empresa. O sea que hay una inseparabilidad entre el planeamiento y entre el control. También el control en la empresa es fundamental desde la óptica del medio externo, porque a uno le permite, yo diría, controlar las variables que muchas veces son difíciles. Uno por ahí no puede medir con precisión el grado de impacto que puede ser, por ejemplo, la inflación. Hoy en Argentina, que podemos decir que tenemos una inflación alta, un promedio puede ser 1,2, 3 mensual, y eso en alguna medida hace que ese impacto inflacionario en la empresa pierda competitividad, porque, digamos, al incrementar los precios, lo que hace es disminuir en alguna medida las ventas. Los costos se elevan de la empresa y nos causan un gran problema. Entonces, el control se encarga de controlar de todas estas variables. ¿Para qué? Para que en alguna medida genere una acción que permita contrarrestar los efectos, yo diría, negativos del medio externo. Por ejemplo, un efecto negativo del medio externo, supongamos el cliente que está en el medio externo. Muy bien, entra una empresa a competir en el mercado con mejores precios, los clientes los captan en ese mercado, perdemos clientes. Entonces el control lo que me permite es analizar si estamos manteniendo la base de clientes o estamos perdiendo. Y además, aún más, podemos analizar los competidores para ver cuál ha sido la atracción que ha hecho que perdamos a nuestros clientes en un momento determinado de un mercado competitivo. Bueno, todas estas cuestiones lo que hace es el control y te ayuda a mejorar la marcha de los negocios. O sea, sirve de mucho el control en el sector, digamos, ambiental, en el sector externo de la empresa, porque muchas veces estas variables externas no se controlan. Se controla, lo más fácil de controlar para el empresario es controlar las ventas. Y vos le preguntas al empresario cualquiera y lo que te dice, no, sí tenemos control. Y sabemos si aumenta la venta o disminuye la venta. Pero ¿y eso es todo? O sea, yo me preguntaría, ¿eso es todo? No, es muchísimo. Hay que implementar un sistema de control, controlar el medio ambiente, el medio interno de la empresa, controlar, por ejemplo, el grado de motivación de los empleados. O sea, nadie se acuerda de eso en el momento de diseñar un sistema de control. Lo primero que nos acordamos es el área de ventas. Claro, las ventas, porque estamos preocupados, tenemos que vender. Pero nos olvidamos de la gente también, de la motivación, del cumplimiento de la gente de cada departamento con la misión. Es un poquito más difícil, pero hay que armar ese menú de preguntas, como yo les digo, de forma cualitativa, para controlar todas las cuestiones que tienen que ver con el planeamiento. Absolutamente todo. En cada una de las áreas se puede controlar, tanto en producción, administración, finanzas, recursos humanos, marketing. El control, además, se utiliza el procedimiento para ver si está avanzando o no la empresa y si está logrando esos objetivos planificados. O sea, hay procedimientos de ventas, de gestión, procedimientos de compra,
procedimientos administrativos. Todos esos procedimientos se pueden controlar. O sea, la empresa es conveniente diseñar procedimientos, programas, proyectos, y todos están en alguna medida, yo diría, sometidos a un control, porque estas cuestiones que tienen que ver en materia, digamos, de gestión empresaria, hay que controlarlo porque es la única forma de verificar si estamos avanzando hacia el futuro. Si no hay control, es muy difícil saber hacia dónde nos dirigimos. Los gerentes tienen la obligación de diseñar sistemas de control en toda la cadena de valor. El otro área en el cual es importante el control es la delegación. O sea, cuando uno delega actividad, ¿no es así?, a los niveles inferiores, las tareas para que se cumplan, hay que controlar. Por cierto, no nos desentendemos de nuestros empleados, sino simplemente delegamos, diseñamos un sistema y tratamos de que nuestro empleado cumpla con la actividad. O sea, en materia de control, la delegación también hay que tener muy en claro de que la gente es la que ejecuta, digamos, las actividades operativas, y eso hay que delegar en cada una de las áreas. Entonces la delegación tiene que estar en alguna medida diseñada dentro de un marco de un sistema de control, porque a mí me va a permitir, supongamos, como líder, controlar el cumplimiento de las actividades a las personas que hemos delegado cada una de ellas, y así sucesivamente toda la empresa. Quiere decir que es muy importante en materia de delegación el control. Ahora, lo que vamos a ver un poco, cómo diseñamos un sistema de control. El primer paso es establecer estándares o parámetros para medir el desempeño. El parámetro tiene que ver con un planeamiento. Son unidades de medida que a mí me permiten determinar qué es y cuánto vamos a fijar como un marco de referencia para controlar. Por ejemplo, dejamos aclarado que tiene que ser muy claro, muy objetivo ese estándar, esa unidad de medida. Si nosotros decimos mejorar las ventas como un estándar, no nos sirve de nada, porque mejorar las ventas es muy general. Ahora, si decimos vamos a vender 10 unidades mensuales, eso sí nos sirve. ¿Por qué? Porque está cuantificado no solo en cantidad, sino también en un determinado tiempo. Quiere decir que al control tenemos que dar claridad. Los estándares tienen que ser cuantitativos, tenemos que fijar un tiempo, o sea, todo un periodo, y tiene que haber claridad en ese estándar, para que no haya en alguna medida confusión cuando uno va a medir. Por ejemplo, en las empresas de servicio se puede medir el tiempo que los clientes tienen que estar en la fila de un banco, el tiempo de espera antes que contesten el teléfono. Todas esas cuestiones operativas se pueden medir. ¿Y cómo se mide el tiempo? Y bueno, se puede medir midiendo la cantidad de clientes que son atendidas, por ejemplo, por un cajero. ¿En cuánto tiempo puede promediar, ver si se retrasa o no se retrasa? Y uno puede definir un estándar para la atención. Es decir, en todas las cuestiones que tienen que ver, no solo en empresas que compran, que venden, sino también que ofrecen un servicio. Entonces, al ofrecer servicio, muchas de estas cosas se miden cualitativamente y también cuantitativamente. Una vez que definimos el estándar, que sería el primer paso, nos tenemos que preocupar de identificar cuál es el resultado. O sea, tenemos que medir el desempeño. Medir el desempeño lleva en alguna medida un trabajo operativo de verificar la actividad, cuál ha sido el resultado de cada una de las actividades. Por ejemplo, cuando medimos el desempeño de un vendedor, que sería lo más fácil para que se comprenda en un ejemplo, lo que tenemos que hacer es ver cuánto hemos vendido al final del ejercicio. Podemos controlar de las facturas de venta, podemos controlar de los ingresos que han entrado en nuestra caja. Es decir, de muchas formas nosotros podemos controlar un ingreso que es mucho más fácil.
O sea, como les puedo decir que lo cuantitativo es mucho más fácil, sencillo medir, porque se mide en cantidades. Lo difícil sería lo cualitativo, pero hay que medirlo. Aquí lo que, cuando uno va a medir lo cualitativo, lo que les aconsejaría es que armemos preguntas claras, sencillas, bien focalizadas a lo que se quiere medir. Muchas veces todas las actividades de la empresa de cada área responden a una estrategia. Entonces es conveniente armar las preguntas pensando en el cumplimiento no de la estrategia. Por ejemplo, supongamos, le doy un ejemplo de medir el desempeño, el segundo paso, el resultado de atención al público. Cuando uno le hace una encuesta al cliente, podríamos decir: ¿nuestros clientes están satisfechos con nuestra atención? Entonces pueden contestar sí, no, o puede poner una columna de observaciones si se quiere. Está bien clarita. 2. ¿Usted ha sido atendido en forma rápida por nuestros vendedores? Entonces esa es una pregunta bien clara. ¿Nuestra empresa ha cumplido con los servicios en tiempo y forma? Bueno, esas son preguntas que a mí me pueden ayudar a medir el desempeño de lo cualitativo. O sea, las preguntas, reitero, hay que sentarse, hay que mirar el indicador, mirar el estándar y tratar de alrededor del estándar hacer preguntas que en alguna medida validen lo que uno quiere medir. O sea, tómense su tiempo para hacer esto. El día de mañana, cuando uno está en una empresa, se demora un poco para armar, pero yo creo que es muy importante tomarse el tiempo y armar preguntas objetivas, preguntas claras y preguntas sencillas que entiendan los clientes. Pero también hay preguntas que se hacen a los empleados, por ejemplo, para medir el grado de motivación, el desempeño del empleado. Entonces yo tengo que armar preguntas para que nuestros empleados contesten. Entonces esas preguntas también tienen que ser claras, sencillas y que sean entendidas por los empleados para que les conteste en forma objetiva. O sea, la clave de esto cuando se mide lo cualitativo son las preguntas. O sea, esto en alguna medida, a medida que uno lo va practicando, generando un training en la empresa, en un sistema de control, se puede implementar perfectamente. Y si uno me preguntaría cada cuánto tiempo podemos medir la atención al público, la motivación, bueno, no hay un tiempo determinado, cada gerente define su tiempo, pero en materia de atención al público, de motivación, el grado de cumplimiento, uno va a definir cuál es el momento oportuno. En cambio, las ventas, supongamos si estamos enfrente del supermercado, y bueno, al dueño del supermercado le va a interesar ventas diarias, hay ventas por horas, también le puede interesar. Es decir, es mucho más corto el sistema de medición del desempeño. En cambio, la atención al público, motivación y otras cosas que tienen que ver con lo cualitativo, yo creo que eso puede llevarse, no sé, cada 3 meses, 4. Eso va a depender mucho, digamos, de la mirada y de la intuición del staff gerencial como para medir un área que considera que puede ser un área problemática de la empresa. Se da cuenta, uno lo define cuál es el momento oportuno. O sea, son formas de planificar, yo diría, y medir el desempeño de lo real. Muy bien, una vez que tenemos los dos estados, el desempeño real y lo planificado, lo que viene ahora es comparar los resultados con los estándares. O sea, estamos comparando el planeamiento con el estándar. Perdón, el planeamiento que es un estándar con el desempeño real. Si hay diferencia, se efectúan medidas correctivas. Si cumplimos lo que hemos planificado y nuestro desempeño real coincide, no hay ningún problema. La empresa marcha hacia el objetivo. Puede darse el caso que nuestro desempeño esté por encima de lo que hemos planificado. Bueno, bienvenido sea. Estamos vendiendo bien, estamos mejor. El problema está cuando no se cumple el estándar de lo planificado, cuando estamos trabajando por debajo. Ahí hay que trabajar mucho en las medidas correctivas.
rehaciendo planes, modificando metas. O sea, uno tiene que planificar qué iniciativa tiene que generar para mejorar la performance de ese indicador o de ese planeamiento. Por ejemplo, supongamos, como el tema de bajar ventas es complejo, entonces uno tiene que hacer un autodiagnóstico y empezar a controlar, ver cuál es el problema de la empresa. Entonces estamos entrando a analizar toda la empresa, porque el problema puede haber sido para rehacer planes o para modificar metas, y bueno, no necesariamente el vendedor sea el problema si bajan las ventas. Puede ser el área de producción, o puede ser recursos humanos, o puede ser, por ejemplo, el problema, supongamos, de distribución, que nos estamos retrasando en la entrega de los pedidos y hace que perdamos clientes. ¿Te das cuenta? O sea que, como es un problema medio complejo, tenemos que analizar, autodiagnosticar, para recién, una vez que hemos identificado cuál es la causa del problema, recién tengamos que rehacer nuestros planes, porque no es fácil identificar cuál es la causa del problema, ni aún así cuando bajan las ventas. Lo primero que hacemos es echar la culpa al área de marketing porque bajaron las ventas. Pero vuelvo a reiterar, puede ser en cualquier sector de la empresa. Por ejemplo, en finanzas puede ser que haga que se baje la venta. ¿Y por qué? Porque finanzas está presionando con los costos, hace que en alguna medida lo presiona el área de marketing para que no puedan bajar y hacer promociones. O sea, muchas pueden ser las causales que hagan que impacte en las ventas y por lo tanto en la rentabilidad de la empresa. O sea, ahí hay que, yo diría, autodiagnosticar para definir concretamente cuál es la causa central, porque no es solo una causa para rehacer el plan, puede haber muchas causas. Hay causas centrales del problema central, que sería bajar las ventas, pero también hay causas secundarias de las causas centrales del problema central. Quiere decir que la empresa es muy compleja y muchas veces cuando nosotros tenemos un indicador de bajar ventas, pueden haber una combinación de causas y hay que atacar a todas las causas. Atacar con buenos planes que a uno le permita rehacer y definir una nueva estrategia. Porque si atacamos una sola causa, no estamos atacando otra causa. ¿Qué significa? Podemos mejorar la performance de venta, pero al cabo de cierto tiempo las empresas pueden vender y bajar las ventas y ahí está entrando a funcionar la otra causa que no hemos atacado. O sea, es muy complejo esto. Pero bueno, el control de esto se trata de tratar de atacar todas las causas para tratar de eliminarlo el problema, destruirlo el problema. O sea, para que la empresa sea competitiva. Porque si uno ataca las causas, los efectos que va a producir van a ser negativos. O sea, en materia de control de gestión es un tema muy trascendente. Cuando uno va a rehacer los planes, hay que tomarse su tiempo y hay cosas que también no espera, hay que tomar decisiones, pero si uno no acepta el control y hay un campo de práctica, uno va mejorando la rapidez de este sistema de control. Cuando no hay práctica de un sistema de control, ahí es el problema. Al control hay que establecerlo en forma continua. O sea, el medio ambiente, así como es dinámico, va cambiando. Eso en alguna medida impacta en nuestra empresa y hace que perdamos competitividad de mercado. El control tiene que detectar inmediatamente cuál es la causa o cuántas causas me está generando este problema. Eso es un poco la idea en materia de control de gestión que hay que tener en cuenta. No hay que hacer lo que uno hace cuando ataca únicamente en forma rápida, en forma sintomática el problema, es decir, no, el problema está en el área de venta, los vendedores no están atendiendo bien, un momentito, pará, la causa está en otro lado. O sea, tienes que hacer un autodiagnóstico, o sea, un buen control de gestión para la empresa. O hagamos lo que hacemos nosotros cuando decimos, bueno, nos duele la cabeza, vamos a tomar una valla aspirina. Y creemos que la valla aspirina, bueno, nos soluciona, pero momentáneamente. En una de esas tenemos un problema mucho más grande. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que atacar la causa. ¿Y dónde lo vamos a atacar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un médico, hacer análisis. Ahí estamos tratando de identificar en ese autodiagnóstico del médico cuál es la causa de tu dolor de cabeza. Y las empresas hacen lo mismo. Hay
veces que baja la venta y miramos de reojo, el problema está allá, lo atacamos el problema. No es así. Hay que analizar, yo diría, hay que subir al balcón, mirarlo a la empresa, cómo funciona como todo, para después rehacer los planes. No se olviden que rehacer los planes significa redefinir la estrategia de la empresa. Y la estrategia muchas veces no va a cambiar de un día para otro. O sea, lo que a vos te puede permitir en alguna medida es tratar de mejorar con iniciativa para encaminar a la empresa hacia el objetivo que vos te has propuesto. O sea que comparar los resultados en alguna medida te permite identificar la marcha y el rumbo de tu empresa hacia el objetivo. Aquí es importante generar y seleccionar varias alternativas. Fíjense, juega un papel preponderante la toma de decisión. Quiere decir que la toma de decisión está metida ahí en el control. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones o seleccionar algunas de las mejores alternativas ¿para qué? Para atacarlo a la causa del problema. Entonces tenemos que decidir. O sea, la toma de decisiones juega un papel preponderante en este momento del proceso de control. Y es muy importante contar con información oportuna y adecuada. Información relevante del problema. Porque si vos no tienes la información relevante, tu decisión va a ser una decisión como jugar a la ruleta rusa. Y la empresa no se maneja dentro de esa perspectiva. Vos tienes que autodiagnosticar, contar con información relevante y decidir de la mejor forma posible para eliminar este problema o corregirlo al sistema. Esto es lo que tenemos que hacer en el control. Vamos un poco a generar en forma rápida todo lo que hemos venido explicando. Primero, identificamos el área clave de desempeño, en donde vamos a definir un sistema de control. Supongamos el área de marketing. Segundo, identificamos el punto crítico de control. Vamos a ver el área de ventas, ¿no es así? Bien, el área clave y el punto crítico de control. Definimos el estándar, analizamos, vemos cuál sería el estándar en el cual vamos a controlar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, 10 unidades mensuales. Entonces nosotros estamos definiendo un estándar cuantitativo. Ese sería el tercer paso. Fíjense en ustedes cuántos pasos tiene todo un diseño de un sistema de control. Definimos el área clave, marketing, identificamos el punto crítico de control, sería ventas, es el punto crítico, definimos el estándar, 10 unidades, recopilamos información, nos fijamos cuáles serían el nivel de facturación de nuestra empresa, comparamos la facturación con el estándar fijado que sería 10 unidades, y luego esto pueden ocurrir dos cosas. Si la empresa coincide, hemos vendido 10 unidades, no hay ningún problema. La empresa marcha adecuadamente y el control sigue retroalimentándose. Ahora, el problema está si hay desviaciones. Cuando el estándar no se cumple, cuando las ventas reales son menores que el estándar. Entonces lo que hay que hacer es el diagnóstico de los problemas. O sea, atacar las causas. No se olviden, las causas hay que atacarlas, hay que identificarlas para una mejor solución de los problemas. Así funciona un diseño de un sistema de control de gestión. Este modelo lo pueden aplicar en cualquier área. Yo he dado un ejemplo del área de ventas. Puede ser el área de producción, el área de recursos humanos, de administración, de finanzas, de sistemas, en cualquier área de la empresa. Esos serían los pasos para el diseño de un sistema de control, que serían 6 pasos. No sé si quieren hacer una pregunta, si se ha comprendido cómo funciona, pero seguramente pueden haber entendido con un ejemplo sencillo. Les hago otro ejemplo desde el punto de vista cualitativo. Supongamos, definimos el área de recursos humanos, toda la empresa, y podemos definir un punto crítico, la motivación del personal. Muy bien. El estándar de motivación del personal, supongamos, yo lo quiero cuantificar. Y si yo lo he parametrizado del 1 al 10, yo quiero decir, bueno, yo quiero que la motivación del 1 al 10
nuestros empleados estén motivados entre el 7 y el 10, 8, 9, 10 sería excelente si están motivados. Lo cuantifico, o sea, lo cualitativo después lo llevo a lo cuantitativo. Muy bien. Cuando recopilamos información, ahí tenemos que hacer las encuestas que yo digo. Las preguntas a los empleados para ver si los empleados están motivados. Esto se lleva a la cuantificación y comparo si llego al estándar entre el 7 y el 10. De la misma forma que hemos explicado para lo cuantitativo, funciona para lo cualitativo. Se compara y si logramos 10 en motivación estamos perfectos. Ahora el problema está si tenemos valores del 1 al 4 en motivación, ahí tenemos que hacer medidas correctivas. ¿Qué puede ser? Una de las medidas correctivas puede ser, lo más sencillo es capacitar al personal para que nos motivemos. O sea, este sistema de control funciona tanto en indicadores cuantitativos como en indicadores cualitativos. O sea, todo lo se puede medir en la empresa, absolutamente todo. Lo único que uno tiene que tener una buena visión de qué es lo que va a medir y luego tener en claro cómo yo puedo implementar este sistema de control. Fíjense ustedes en cada área algunos indicadores para controlar. En producción podemos controlar la calidad, la cantidad, el costo. Estos son indicadores cuantitativos. El desempeño individual en el trabajo también podemos cuantificarlo. En el área de marketing, ventas, los gastos de venta, los gastos de publicidad, el desempeño de los vendedores. Y claro, a cada vendedor, por zona, supongamos que hay una estrategia de trabajar en determinadas zonas con determinadas estrategias, uno puede poner estándares en cuanto a las unidades que tiene que vender cada vendedor en cada zona geográfica. O sea, esto puede ser cuantitativo. Ahora bien, las relaciones laborales en la parte del personal, la rotación del personal, el ausentismo laboral también se lo mide. Es mucho más fácil en cuantitativo el ausentismo, porque uno puede medir la cantidad de ausencia que puede tener un personal en un área determinada, relacionada al total de la empresa. Se pueden elaborar muchísimos indicadores en cada área. Estos son como una medida de ejemplo. En el área de finanzas vemos lo cuantitativo, gastos de capital, los inventarios, flujo de capital, la liquidez, el rendimiento del capital empleado, la utilidad. O sea, se puede medir todo lo que usted quiera. Profe, en el caso de costos, a nosotros nos enseñan a hacer una tarjeta estándar y después medirlo con lo real y la eficiencia y la ineficiencia también. Correcto. Ejemplo, ese estándar sería lo planificado. Claro, nos dicen que a uno le sirve lo como estándar sería lo perfecto. Correcto. Sería como un parámetro, sería la unidad de medida. Sí. Y luego controlas para ver si cumples o no. O sea, se puede medir, correcto. Hay muchas formas de medir, hay muchos criterios para medir. Lo único que les podría decir es que tengan mucha claridad en el momento que van a diseñar un sistema. Ustedes podrán apreciar ahí que esto, a modo de ejemplo, las cosas que podemos medir, ¿no? Al identificar los puntos críticos o estratégicos del control, uno tiene que ver, por ejemplo, qué es lo que vamos a medir lo más trascendente. Yo les voy a dar un ejemplo para que se entienda el punto crítico. Ahí le estamos haciendo seguimiento al sistema de control. Por ejemplo, en un aula, el profesor, ¿qué se puede medir aquí? Aquí no vamos a medir, no es tan crítico la cantidad de alumnos, que podría ser en segundo orden, pero lo importante sería medir el grado de comprensión del alumno. Eso es crítico, es importante. Cambio el ejemplo, un punto crítico. Por ejemplo, como el caso del sistema de mototrámite, usted sabe cómo es el servicio mototrámite. La rapidez es la base del éxito en la gestión de servicios, ¿no es así? Lo mismo un sistema de remises, un sistema de taxis. Lo que se puede medir es y controlar el tiempo que demora el servicio. Eso es un punto crítico. También puedo medir, ¿por qué no decir, el tiempo que toma la llamada, por ejemplo, la secretaria? El tiempo. Entonces yo puedo medir si cada 2 o 3 segundos está levantando el teléfono. Yo puedo medir todo eso. La rapidez. Porque la rapidez está focalizada en el éxito de muchas empresas de servicio. La rapidez de la atención, la rapidez de la entrega de un paquete. Por ejemplo, Federal Express
hablando de entrega de paquete, ellos medían el tiempo de la entrega del paquete, y eso fue crítico, pero también fue crítico para el éxito, porque la estrategia respondía a una entrega rápida de paquetes desde un punto a otro punto en todo el mundo, y eso es lo que hace Federal Express, y te mide la entrega en función del tiempo. ¿Por qué? Porque la gente valora muchísimo la entrega de los paquetes, porque hay muchas empresas que se dedican a eso desde el punto de vista del sector competitivo, y ahí está pasando por el éxito del sector, sería la rapidez de la entrega de los paquetes en el caso de Federal Express. O sea que uno puede identificar cuál sería el punto crítico para medir. Por ejemplo, un punto crítico, para que sigamos entendiendo con los ejemplos, en un supermercado, el punto crítico sería en el momento del cambio de cajeras o cajeros. Ahí es un punto crítico de control. O sea, hacer el control y ver si se ha llegado al objetivo y entregar la caja y definir el estándar para la otra cajera. Es decir, ese es un momento crítico. Otro momento crítico en un supermercado sería el momento cuando vienen los camioncitos y les cargan todos los productos pedidos a los proveedores en el sector depósito. Ese es un punto de control crítico. Ese es un punto de control crítico. Bueno, además de decirle también la atención de la cajera, la atención del personal que está en toda la empresa también sería un punto crítico, porque eso degrada la calidad del servicio de la empresa. Entonces la empresa define sus puntos críticos para controlar. Uno tiene que saber aquí cuál es la definición del éxito de la empresa para definir el punto crítico. Si vos no sabes cuál es el éxito en el sector en donde estás compitiendo, no vas a definir buenos puntos críticos. Uno tiene que conocer la definición del éxito. Entonces la definición del éxito en alguna medida sirve, yo diría, como brújula en el momento de definir el punto crítico de control, porque hacia eso vamos. Esa es la forma de definir. O sea, ¿controlamos todo de todo? No, todo de todo no. Controlemos la estrategia de nuestra empresa. Y hay dentro de toda la cadena de valor de la estrategia, hay muchos puntos críticos en producción, en finanzas, en administración, marketing, recursos humanos, y después nosotros sí definimos los estándares. O sea, ya les he dicho, estándares cuantitativos, estándares cualitativos. Aquí tenemos un conjunto de estándares o parámetros, como ser físicos, estándares de costos, de capital, de ingreso, estándares por programa. Estos son mucho más complejos, porque un programa es mucho más complejo. Se mide el objetivo, la meta, el presupuesto. Estándares intangibles, como en el caso de atención al público, motivación al personal, esos son estándares intangibles, se los mide a través de preguntas. Parámetros o metas como estándares, definir dentro del plan un parámetro meta como estándar y el plan estratégico como estándar o como punto de control para el control estratégico. Quiere decir que el plan estratégico sería lo máximo dentro de un estándar así general. Ahí habría que definir en todo el plan estratégico una cantidad de estándares definiendo cuáles serían los puntos críticos de cada área por donde nuestra estrategia en alguna medida es relevante para la ejecución de la misma. O sea, todos estos estándares o todos estos parámetros podemos utilizar ¿en qué momento? En el momento que estamos planificando para definir nuestro sistema de control. Muy bien, una vez que tenemos definido eso, nosotros recopilamos información, ya tenemos el estándar de costo físico, un estándar como plan estratégico, recopilamos la información, comparamos, ya estamos en alguna medida llegando al final del sistema y diagnosticamos el problema y lo corregimos.